Una voz que se pasea por los rincones de la información. Román Losinski. Éxitos. Son las 7:14 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Llegamos, como saben, desde Caracas a todo el país a través de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Ya lo leíamos en titulares temprano en la mañana. Colegios privados de Trujillo aseguran que no tienen recursos para cumplir con la cancelación de nuevos impuestos. Y eso, digamos, sienta la mesa del tema. Carlos Cedeño, miembro de la Red de Padres y Representantes, y Fausto Romeo de ANDIEP han denunciado que ese 9% del fondo de pensiones afectaría considerablemente el presupuesto del sector educativo. Hablan particularmente de escuelas, pero del sector educativo, porque situación similar podrían estar enfrentando las universidades. Ese tema lo queremos abordar el día de hoy, por una parte con Nancy Hernández. Ella es miembro del Consejo Directivo de FENASOPADRES, que es la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes. Nancy, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos a ti, a tu equipo y a tu numerosa audiencia. Muchísimas gracias, Nancy. Y tenemos en la otra línea a Gustavo García. Él es vicerrector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, es investigador, consultor, profesor universitario. Profesor García, qué gusto. Un gusto para mí, Román. Muchas gracias. Buenos días. Si me permite, comienzo por usted y con el permiso también de Nancy. Se ha pedido que el sector educativo quede fuera del aporte, que sea exonerado. ¿Ha habido alguna respuesta? Bien, no, efectivamente hemos hecho solicitudes y estamos conscientes de que lo han hecho de manera individual y a veces también de forma colectiva diferentes instituciones educativas, pero hasta este momento no hemos recibido una respuesta. Estamos esperando por ello. ¿Ante qué organismo se ha hecho? ¿A quién han acudido? Lo hicimos directamente a el CENIAT, que es el organismo responsable, digamos, del cobro del tributo. Claro. Nancy, ¿por qué esto genera preocupación en ustedes, en FENASOPADRES? Sí, fíjate, lo primero que hay que un poco ubicar en el contexto en el cual se da la nueva carga impositiva. Se genera una ley que no está relacionada con la ley rectora del sector educativo, que es la Ley Orgánica de Educación, y además se violenta un principio importante que tiene que ver que además es un derecho humano, la educación es un servicio público. Es decir, toda nuestra educación es pública, es un servicio público administrada por el Estado o administrada por entes privados. En este caso, el artículo 8 de esta Ley de Protección de Pensiones involucra no solamente a personas jurídicas, sino a cualquier otro tipo de sociedad, es decir, a todas las instituciones educativas, en el caso que nos toca el subsistema de educación básica, son asociaciones civiles sin fines de lucro porque prestan un servicio, no desarrollan actividades económicas tal como lo señala la ley, porque el desarrollo de actividades económicas tiene que ver con lucro y no es el caso del sector educativo. Por eso es que nosotros insistimos en que ni siquiera es una exoneración, es que la educación administrada por privados en el subsistema y también el universitario, porque son instituciones generalmente fundadas, soportadas en fundaciones como asociaciones civiles, son efectuadas, no son sujetos de ese impuesto. Inconstitucionalmente se ha trascendido y se ha violentado la normativa legal venezolana, trasladando a la familia venezolana, porque es a la familia la que al final del día va a pagar ese impuesto, evadiendo al Estado su responsabilidad como garante del derecho a la educación. Por eso es que nosotros insistimos en que no se trata ni siquiera de exonerarlos, sino de que no son sujetos las instituciones administradas por privados del sector educativo de esta carga impositiva, porque ya existe una ley orgánica de seguridad social que va más allá de una protección de pensiones, que tiene que ver con la seguridad integral del trabajador. Es la voz de Nancy Hernández de FENASOPADRES. Tenemos en línea al profesor García, vicerrector administrativo de la Católica. Profesor García, ¿coincide? ¿Eso lo van a terminar pagando los padres, las familias, los estudiantes? Bueno, mira, yo oí hace poco la entrevista que le hacías a Carlos Cedeño. Lo primero que te diría es que el impacto de este tributo es similar en las universidades que en el caso de los colegios. Te diría por dos razones fundamentales. Primero, porque somos instituciones de servicio y eso significa
que una proporción muy importante de los costos y los gastos tienen que ver justamente con los temas de remuneraciones. Somos instituciones que trabajamos con personas y eso supone que la forma en que está planteado este impuesto sea excesivamente alto dentro de los presupuestos de estas instituciones, ¿no? Y lo segundo es que somos, en buena parte de los casos, pues el caso de la UCAP, instituciones sin fines de lucro. Entonces lo que tú tratas es de hacer un presupuesto muy apretado que luego del ejercicio, pues básicamente termine en cero. Y ya hoy, buena parte de los presupuestos ordinarios no asimilan inversiones que son necesarias en las universidades. Me refiero a adecuación tecnológica, me refiero a actualización, digamos, de los espacios, a otras inversiones. Entonces, claro, ahí tienes varias vías. Hay poco que sacrificar por la vía del presupuesto de ralentizar inversiones y sacar de ahí el tributo, y además los presupuestos no están estructurados de esa manera. Al final, el único mecanismo que te queda es trasladar el costo de este tributo por la vía del precio efectivamente a las familias. Y tiene un costo, además, directamente para los docentes, porque esto significa que, si bien le hemos dicho en el pasado reciente a nuestros docentes que para poder hacer un incremento del sueldo en términos reales, dado que además el proceso de apreciación real en bolívares está generando un incremento de los costos en dólares, la única forma es que haya un incremento de la matrícula, que nosotros hemos querido evitar. La universidad tiene un año sin incrementar el costo de la matrícula. Entonces, claro, esto te pone en una situación en que al final, si hubiera cualquier incremento, que todavía estamos esperando por una respuesta positiva del CENIAT, no se va a traducir en incrementos de sueldos para los docentes. De modo que, bueno, es un tributo que yo creo que le hace poco favor a las instituciones educativas en términos generales. Yo además soy de la Junta Directiva de Fe y Alegría, y te puedo comentar que el impacto en Fe y Alegría es muy profundo, porque además Fe y Alegría tiene poco espacio para tratar de trasladar a las propias familias, en un esfuerzo que está tratando de hacer en ese sentido una parte del costo. Entonces, entiendo perfectamente cuando decías al inicio del programa, oye, hay instituciones educativas que ciertamente lo que están planteando es: no tenemos forma de pagar un tributo como ese. A largo plazo, Román, esto al final, bueno, también irá por una vía de mayor precarización del empleo, de algunas fórmulas grises en los pagos, de la tercerización de algunos servicios. Probablemente no es el caso de las instituciones educativas, claro, de las universidades, en la manera en que gestionamos, claro, pero es lo que terminará ocurriendo. Entonces hay que seguir muy de cerca el impacto de una política pública como esta, ¿no? Una pregunta, que deba aportarse ese 9% significa que el aumento de una mensualidad para un estudiante represente más o menos eso, igual, 9%. No necesariamente. Recolectar dependerá, por supuesto, de la estructura de costos de cada institución, pero posiblemente te puedo hablar del caso específico de la universidad. Si se decidiera por esa vía y tuviéramos una respuesta negativa, probablemente el aumento pueda ser un poco menor de 9%. O sea, recabar eso por la vía de un incremento en el precio probablemente se logra con un 4 o 5% de ajuste, que es un ajuste pequeño. A lo mejor eso va a ser menos significativo en el caso de las familias, pero siempre pesa. Pero el que yo creo que de manera muy directa va a recibir el impacto es ese docente que estaría esperando que cualquier recurso adicional fuera una mejora de los salarios que hace algún tiempo, digamos, nosotros estamos viviendo como un periodo de estabilización en esas remuneraciones, ¿no? Entonces, esto plantea, dentro de tanta turbulencia, un reto nuevo a la gestión de las instituciones educativas, también la educación superior. Es Gustavo García, vicerrector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello. Tenemos en línea a Nancy Hernández. Nancy es miembro del Consejo Directivo de FENASOPADRES. Nancy, una de las causas, y se ha dicho suficientemente, de la deserción son los altos costos de la educación. ¿Se pueden implementar algunas estrategias para evitar un éxodo mayor aún? Fíjate, el panorama que estamos viendo en este momento en las instituciones privadas es realmente preocupante.
En primer lugar, porque la estructura de costos de un plantel privado no soporta esto. Recuerda que la gran mayoría, la aplastante mayoría de los planteles de administración privada no son subsidiados, son sostenidos directamente por el pago que la familia hace a la institución, en primer lugar. En segundo lugar, una gran mayoría de eso, un número importante de esos planteles privados atiende a población en edad de preescolar, es decir, de 0 a 6 años, y en los primeros niveles de primaria. Cada vez son menos las instituciones educativas que son completas, que son unidades educativas completas, pero además a esta ley de pensiones se le tiene que agregar la providencia administrativa del CENIAR, que salió publicada en la misma Gaceta Oficial, donde penaliza con multa si no se paga mensualmente, y ya se venció el plazo y muchas instituciones educativas no pueden asumir esos costos tal como se señalaba en el caso de los colegios de Trujillo, y la multa puede llegar hasta 1.000 unidades tributarias que no soportan. Y el panorama que vemos es que probablemente haya cierres de colegios privados, la oferta educativa que ya escasamente no llega al 12% del sector privado de la educación básica, probablemente baje más y la situación de desigualdad sea mayor. Por un ejercicio que hicimos en estos días con algunos colegios, estamos hablando de un promedio de impositivo de $30,000 al año o quizás más, lo que significa que eso se va para un pote que tiene el señal, pero que no se revierte en ningún beneficio al cuerpo docente ni a los trabajadores del sector educativo en general. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que establece la Ley Orgánica de Seguridad Social son fondos individualizados, su fondo de pensiones o su fondo de jubilación, es decir, con nombre y apellido. Este impuesto lo que es un intermediario, el colegio, la institución educativa, porque pasa del pago al colegio directamente a CENIAR en un plazo perentorio que además implica una carga administrativa también para poder enterar al fisco de esta carga impositiva que, repito, no le toca por ser un servicio público al sector educativo. Pero sabemos que ahí hay una demanda introducida ante el TCJ en la sala política administrativa por un bufete de abogados muy reconocido, que en general está impugnando la ley, pero en el caso del sector educativo, lo que nosotros planteamos, exhortamos, exigimos al Estado Nacional es que no se incluya al sector educativo porque no es un sector que genera actividades económicas con fines de lucro. Es la voz de Nancy Hernández, miembro de FENASOPADRES. Tenemos en línea al profesor Gustavo García, vicerrector administrativo de la Católica. Profesor García, a ver, hemos hablado con expertos en el tema tributario, hemos conversado con varios sectores y dicen que la carga impositiva puede ir desde 65 y hasta 95% de los ingresos de las empresas. En el caso de las universidades, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, las universidades están exentas, en nuestro caso, del impuesto sobre la renta, de modo que esa proporción es bastante más baja en nuestro caso, pero efectivamente si hay un conjunto de tributos, de contribuciones parafiscales que terminan representando una proporción importante del presupuesto. Entonces, claro, yo coincido con lo que la doctora Nancy decía, oye, en relación con quién paga este tributo en definitiva. Y yo le pondría la lupa a dos actores, ¿no? Por un lado, sí, los estudiantes. Ya tú sabes que la UCAP tiene 1/3 de los estudiantes becados, con una beca promedio del 50%. Yo creo que cualquier incremento en el precio en este momento, cosa que nosotros evitamos por cualquier vía, ya te decía que tenemos un año sin modificarlo, por supuesto que significará tratar de incrementar las ayudas, las becas, etcétera. No habrá otra vía para evitar cualquier forma de deserción. Ha sido normalmente nuestro carisma. Y por otra parte hay que poner la lupa en el docente, un docente que también tiene una remuneración que hemos tratado de garantizar un nivel equivalente a una proporción en dólares, pero al final el costo de vida en dólares es más que antes, de modo que puede comprar menos con lo que gana de lo que compraba hace 6 meses, hace 8 meses, y ahí también puede haber un éxodo que hay que cuidar. Por lo tanto, a nosotros nos ha tocado mucha innovación y otras fórmulas en lo que se refiere a tratar de retener el talento y darle otros elementos en medio de esas dificultades para remunerar de mejor manera, ¿no? Claro, Nancy, para finalizar, el llamado al Ejecutivo, al Ministerio de Educación, ¿es a qué?
Fíjate, tenemos como tres llamados en ese sentido. Uno, al Ejecutivo a que reconsidere y excluya al sector educativo de esta nueva carga impositiva, puesto que, por lo explicado antes, no somos sujetos de ese impuesto. En segundo lugar, por supuesto, el Ministerio de Educación, que entienda que en educación nos regimos por la Ley Orgánica de Educación y no por otras leyes asociadas, porque la ley que prevalece de acuerdo a la normativa legal en Venezuela es la Ley Orgánica de Educación, y ahí están además plasmadas todas nuestras obligaciones. Y en tercer lugar, por supuesto, a las comunidades educativas. Los directivos de los colegios deben reunir a los padres y representantes de su asamblea ordinaria, que ya se está celebrando además para el nuevo proyecto educativo del año escolar próximo, y deben entender muy bien que ese incremento no obedece a ningún proyecto de mejora de salario o de inversión en nuevos proyectos educativos para el año escolar próximo, sino a una imposición desde el gobierno nacional que no beneficia en nada directamente a ninguno de los trabajadores de su sector, porque la familia también tiene que entender que no se trata de elevar caprichosamente la cuota, sino que hay que pagar un impuesto absolutamente, repito, inconstitucional, en la cual nosotros deberíamos revisar para que el momento en que se pueda resolver, esperamos que satisfactoriamente, ver cómo el Estado reversa esas cantidades ya cobradas a muchas instituciones educativas. Nancy, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Gracias a ustedes. Muy amable. Igual, profesor García, gracias por acompañarnos. Gracias, Román, muy amable, como siempre, que esté muy bien. Un gusto, feliz día. Nancy Hernández es miembro del Consejo Directivo de FENASOPADRES y Gustavo García es vicerrector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, es investigador, consultor y profesor universitario. Antes de la pausa, vamos a conversar en minutos nada más con Jorge Roy, pero antes de la pausa, permítame, y en publicidad, hablarles de Renata. Ese crunch es el de la wafer de Renata. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata, porque es la más rica, la más crujiente, tiene 4 capas de relleno, deliciosos sabores, hay de vainilla, de fresa, de limón y de chocolate, claro. Disfruta y comparte el crunch de Renata. Indiscutiblemente la wafer es de Renata y la felicidad incluye a la wafer de Renata. Síguelos en @productosrenata. Y con los nuevos planes Inteligente Plus de Digitel, ahorras más. Activa o cámbiate a uno de los planes de 6 GB o 12 GB y recibe el doble del contenido el primer mes. Llama al 121, puedes ir al centro de atención, agente autorizado o a través de tu ejecutivo de negocios. Actívalos ya y mantente conectado con Digitel. Y les quiero hablar de Zoom, el servicio de casillero internacional Zoom. A través de él, recibe tus compras desde Estados Unidos de forma confiable, segura y con uno de los mejores precios del mercado. Suscríbete gratis en este portal renovado, además, casilleros.zoom.red, y descubre allí todo lo que puedes realizar en este portal. Regístrate gratis y descubre muchísimo más. Zoom, cerca de ti. Y en Fospuca saben que las calles limpias son sinónimo de progreso. Tiene más de 4 décadas trabajando los 365 días del año, las 24 horas, con amor y compromiso por Venezuela. A veces en las calles, a veces en las aceras, siempre a tu lado podrás ver una gorra verde llevada con orgullo. Fospuca, pasión por la limpieza, pasión por Venezuela. Y cierro hablándoles de Cerelac, el abuelo Juan. Esa tradicional merengada de Cerelac. Luego tu hijo, que prefiere agregarle a lo mejor fresas o lechosa quizás, y tú feliz con tus panquecas hechas también con Cerelac. Y como esta ha sido la historia de tantas familias venezolanas, gustos distintos, pero siempre con algo en común. Cerelac, la bebida tradicional y con su sabor único, enriquecida con 12 vitaminas y 5 minerales. Tradición con sabor a Cerelac. Conoce más en @CerelacVZLA y es de Nestlé. Vamos ahora con los gemelos The Proclaimers y I'm Gonna Be 500 Miles. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.